¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a su programa Donde Dios Llora. Un programa para conocer la realidad de la iglesia que sufre y pasa necesidad en el mundo. Bolivia, nación enclavada en el corazón de Sudamérica, es un país con abundantes riquezas naturales y, sin embargo, una nación donde más de la mitad de la población vive en condiciones de pobreza. Una población de una gran diversidad étnica. Un país donde los cambios políticos han sido constantes y en algunos casos violentos. En este escenario de contrastes, la Iglesia Católica desarrolla una labor muy importante, tanto en la lucha por la justicia social, así como con la prestación de servicios al pueblo, como son la educación y los servicios de salud. Hoy, para conocer más acerca de la realidad boliviana, tenemos el gusto de darle la bienvenida a nuestro programa a Monseñor Jesús Juárez Parraga, sacerdote, arzobispo salesiano. Su Excelencia, bienvenido al programa. Pues muchas gracias, Jonás, y me tienes a tu disposición. Pues que de verdad le agradecemos muchísimo esta oportunidad y pues tenemos que mencionar que está recién desempacado de Roma con un acontecimiento muy importante. Quiero que nos lo comente. Bueno, el 18 de junio tuve la gracia de poder celebrar los 25 años de mi ministerio episcopal. Lo hemos realizado de acuerdo al deseo que hace 2 años expresaron los sacerdotes de la diócesis del Alto, con una peregrinación siguiendo las huellas de Jesús en Israel y luego visitando el centro de nuestra fe, Roma. Y hemos tenido experiencias bellísimas, inolvidables, y ha sido el regalo para mí de poderme haber encontrado con su santidad Francisco I, haber recibido el palio, también haber recibido el pectoral que lleva con el Espíritu Santo y la imagen del buen pastor, y celebrando, visitando, meditando. Es algo que ha sido un verdadero kairos. Pues de verdad que una digna manera de celebrar 25 años de su episcopado. Vamos a platicar un poco acerca de esto. Ya me mencionó demasiados puntos que quisiera que comentáramos en esta entrevista, que por cierto, más adelante vamos a ver un pequeño corto viendo la labor extraordinaria que usted ha estado haciendo en el Alto. Es que vamos a empezar por ahí. Su Excelencia, el Alto, esta ciudad ahí en Bolivia, en la que usted pasó muchos años de su vida haciendo una labor pastoral extraordinaria. Píntenos ese panorama. Bueno, yo recuerdo todavía aquella tarde del 18 de junio de 1988, donde recibí la plenitud del sacerdocio de manos del hoy cardenal Santos Abril y Castelló, del cardenal Julio Terrazas, que era presidente de la Conferencia Episcopal, y Monseñor Luis Sáenz como arzobispo de la Arquidiócesis de La Paz. Recuerdo aquel envío que él me dio. Jesús, tú como salesiano, a la ciudad joven, a la ciudad pobre, al Alto. Y el Alto me cautivó tanto que he pasado allá mis primeros 25 años de episcopado. Y el Alto viene por el apelativo, o es un apelativo totalmente relacionado con la geografía del lugar. Claro, el Alto le viene el nombre por la altura que tiene, 4.100 metros. Y por eso muchas veces a mí me han conocido como el obispo más alto de la Iglesia Católica. Y cuando iba a visitar Roma, algún cardenal amigo mío, algún arzobispo, no me decía bienvenido su excelencia, sino bienvenido su altitudine. Y realmente tú comprenderás que esta altura le da una belleza extraordinaria porque tiene al lado una prolongación de la cordillera de los Andes y tenemos unos montes extraordinarios, tenemos la belleza de la aridez del altiplano con ese aire tan interesante, limpio, renovador y sobre todo ese susurro con la paja brava que te ayuda realmente a subirte un poco más arriba. Pues está de más decir que su corazón se quedó en el Alto
Su Excelencia. Mi corazón ha sido cautivado por esa gente extraordinaria del Alto. Platíqueme de las personas. Bueno, pues el A nivel Alto, pastoral, ¿qué retos tuvo usted ahí? pues el Alto ha sido una ciudad que comenzó como un barrio de la ciudad de La Paz, fue creciendo, tuvo su propia alcaldía y después también su propio obispo. Ha sido una ciudad que a partir de los 150.000 habitantes se convirtió, después de casi 10 años, en la segunda ciudad de Bolivia, que es hoy. Es una ciudad de migrantes, una ciudad con un temple, una perseverancia tremenda en su trabajo, también formado por la crudeza y la dureza del altiplano. Pobre, trabajadora y fruto también de todos los problemas de la migración. Niños que no pueden ir al colegio, niños que han tenido que ayudar a sus padres en las tareas normales, por ejemplo, de pastorcitos, gente que ha tenido que cuidar a sus hermanos y no llevaron una formación adecuada. Ya menciona en 2 veces la palabra una ciudad joven. También hablar de sacerdote salesiano es hablar de pastoral juvenil, es una mancuerna que siempre va juntas. ¿Cómo se ha dado esta labor ahí, en esta que usted define como ciudad joven? Bueno, al ser mi corazón eminentemente salesiano, yo he querido imitar el estilo pastoral del único maestro y buen pastor, Jesús de Nazaret. Y en este sentido yo he hecho con la diócesis la opción preferencial por los jóvenes, porque en la ciudad del Alto, que ya se acerca a 1.100.000 personas, estamos esperando los últimos datos del censo que se realizó el año pasado, más de la mitad tiene menos de 18 años. Es una ciudad eminentemente joven. Y por eso la opción ha sido atender la juventud. Y nosotros hemos promovido especialmente la formación humanístico-técnica. Y tenemos colegios de convenio que dan a los alumnos la posibilidad de estudiar materias humanísticas y materias técnicas para encontrar un trabajo en el Alto y también en La Paz, porque hoy día en Bolivia hay demasiados estudiantes y hay mucha gente que saca su título en la universidad, pero después faltan los lugares adecuados de empleo. Y por eso tú puedes encontrar a un señor que ha estudiado Derecho, Medicina, haciendo de taxista. Y tú tienes, por ejemplo, los alumnos que salen de la Escuela Técnica del Don Bosco del Alto, que antes de finalizar sus estudios ya tienen su fuente de trabajo, por la calidad de formación que reciben. Y nosotros hemos promovido la formación, sobre todo, de los jóvenes y niños, porque estamos convencidos de que pastoralmente hay que comenzar de abajo para arriba. Entonces, acompañar a los padres, a los niños cuando han sido bautizados, la preparación para la primera comunión, después seguirlos para la confirmación y luego tener un plan de preparación para el sacramento del matrimonio, que es tan importante. Y luego la formación de adultos en los aspectos sociales, evangelizadores. ¿Y qué hay de las vocaciones? Pues gracias a Dios hemos iniciado desde... En el 1994, un 25 de junio, el Papa Juan Pablo II creó la diócesis del Alto, desmembrándola de la arquidiócesis de La Paz, y me nombró a mí como su primer obispo. Desde ese mismo día, la primera asamblea que tuvimos, ahí el clero diocesano hizo la opción por las vocaciones, porque dada la altura, la cultura, el idioma, las condiciones climatológicas, es difícil de recibir misioneros, porque también en Europa escasean. Y entonces ya se comenzó con el propedéutico. Y nosotros, gracias a Dios, siempre hemos tenido 20, 25 seminaristas, ahora tenemos 18, y todos los años 2, 3 ordenaciones, que creo que es una bendición de Dios. Y la opción vocacional
va de la mano con la pastoral juvenil. Una de las cosas que distingue mucho a Bolivia es su diversidad étnica. Dentro de sus vocaciones, Monseñor, también tiene, digamos, gente oriunda de estos grupos étnicos. Bueno, yo he tenido la suerte de realizar también el primer sínodo de la diócesis del Alto. Y un tema muy importante y un documento que sacamos fue sobre la iglesia inculturada. Y ahí, al hacer la opción por nuestra cultura, pues también se hizo la opción por los sacerdotes de la zona. Y gracias a Dios yo he tenido la suerte en estos 25 años de obispo de haber ordenado más de 35 sacerdotes, la mayoría de origen aymara, que hablan aymara, celebran la Eucaristía en aymara, predican, y también alguno que otro origen quechua y también hispanoparlantes, ¿no?, que solamente hablan español, porque para hablar quechua o aymara tienes que vivir inmerso en las comunidades, si no se te olvida enseguida. Yo, por ejemplo, estuve haciendo en Cochabamba, al ser nombrado obispo, un curso de idioma aymara en la Escuela de Idiomas de los Padres de Merinol de Cochabamba, pero como no he estado constantemente, pues se me va olvidando. Y en la diócesis del Alto tenemos español, quechua y aymara. Su Excelencia, el tiempo corre y no quiero dejar de preguntarle, porque pues ya que tenemos la oportunidad de estar con usted aquí, ¿cuál es la relación que hoy en día se está dando entre gobierno e iglesia? Yo pienso que estamos pasando unos momentos difíciles, porque la Iglesia Católica se ha constituido siguiendo la misión profética de Jesús de Nazaret en una conciencia crítica de la problemática que va viviendo nuestra querida Bolivia, el Estado plurinacional boliviano. Entonces, la Iglesia siempre ha levantado su voz en favor de los pobres, de la justicia, de la distribución de las riquezas, de la igualdad, y siempre iluminados por el Evangelio y la doctrina social de la Iglesia. Y la Iglesia siempre ha tenido una voz que no ha gustado al gobierno, porque lo siente como crítica, pero nosotros nunca hemos hablado en contra del gobierno. Nosotros siempre hablamos de las situaciones de pobreza, de injusticia, de abandono de niños, de la pérdida de valores, y hablamos para nuestro pueblo. Y en este sentido nosotros hemos escrito unas cartas pastorales muy importantes que han iluminado el accionar de varias instituciones y también de gente del gobierno sobre la tierra, sobre el agua, sobre el medio ambiente y sobre todo la presencia de los católicos en la Bolivia de hoy. Y entonces hemos expuesto el Evangelio y la doctrina. Y claro, al hacer ciertas denuncias, pues no siempre agrada a todos. Pero parecería que hoy en día, dado el régimen político que está en el poder en Bolivia, pues deberían tener muchas coincidencias la Iglesia y el gobierno, precisamente en esta preferencia por los que no tienen voz, por los más necesitados, por las injusticias sociales. Nosotros hemos querido poner en práctica lo que dice el Vaticano II en la famosa Constitución Gozos y Esperanzas, donde habla de una sana colaboración, cooperación con los gobiernos, porque trabajamos por la persona, por su dignidad, por elevar también la calidad de vida en los más pobres y en los más necesitados. Esto a veces pareciera como si fuera una competencia, pero no, es un servicio. Y la Iglesia también necesitaría del apoyo del gobierno para que éste le facilitara los medios para atender a esta gran población
en escuelas, en el tema de salud, en el tema de atención de niños de la calle, en atención también de los huérfanos, en la atención de niños que vienen del altiplano o de otros lugares y que viven en pequeños internados. Lo mismo en la liberación de ciertas donaciones que nosotros recibimos de Europa. Y entonces también deberíamos tener una mayor colaboración con ciertas autoridades, porque no es para la Iglesia, es para el servicio del pueblo. Y la Iglesia no se enriquece ni mucho menos con estas donaciones, sino que va más allá de lo recibido. ¿Cuáles son las principales necesidades que usted, como cabeza de la Iglesia, está enfrentando? Bueno, yo pienso que una de las principales necesidades que tenemos nosotros ahora es tener un laicado más fortificado, un laicado que esté preparado para también hacer ciertas denuncias, para hacer también ciertos trabajos que corresponden al laicado y la jerarquía dedicarse más al problema de la evangelización y a la orientación doctrinal, etc. Y creo que un laicado fuerte sería también una iglesia renovada, sobre todo ahora, después del documento de Aparecida, donde se insiste que todo bautizado tiene que ser un discípulo misionero, el discípulo que sigue al Maestro, que habla como Él habló, que mira como Él miró, como escucha como Él escuchó, que actúa como Él actuó. Y sobre todo esa pasión para anunciar los valores del reino, capaces de cambiar la persona humana y también nuestra sociedad. Y Jesús nos dijo a sus discípulos que vayan. Jesús no dijo vengan. Y por tanto yo agradezco esa frase tan bonita que varias veces ha repetido el Papa Francisco. Vayan a la periferia, tengan olor de oveja. Quiere decir que el pastor está en medio de su pueblo, para conocerlo, para amarlo, para servirlo y para entregar su vida como lo hizo Jesús. Bueno amigos, y pues como les comentaba al principio del programa, vamos a tener la oportunidad de ver precisamente lo que es el trabajo de un buen pastor. Vamos a ver ahora este pequeño corto recorriendo un poco de lo que ha sido esta labor pastoral de Monseñor Juárez. Una de las regiones más impresionantes de Bolivia es el altiplano. Esta formación es una gran meseta que se extiende por cientos de kilómetros a una altura promedio de 4.000 metros sobre el nivel del mar. El modo de vida de sus habitantes nos recuerda la antiquísima cultura de la que son herederos y la profunda fe católica que integraron a su cosmovisión en los últimos siglos. Como gran parte de Latinoamérica, sufre la desnutrición infantil, una salud y educación insuficientes y la falta de fuentes de trabajo que permitan una vida humanamente digna. En este contexto, la Iglesia Católica tiene un papel protagónico no solo en la difusión de los valores del Evangelio, sino en su trabajo de ayuda para un desarrollo integral de los habitantes del altiplano boliviano. Realmente la diócesis del Alto, por su preponderancia aymara, ha sido y es una zona, una diócesis que por mucho tiempo ha estado olvidada, postergada y marginada por los gobiernos y también por la misma Iglesia, por la falta de los agentes de pastoral debido a la altura, al idioma y también a la misma cultura y la historia que a veces para meterse dentro la tienes que conocer muy bien. La ciudad de El Alto, su centro más populoso, cuenta con 650.000 habitantes. Anteriormente, era un barrio ubicado precisamente en la parte alta de la ciudad de La Paz. Está habitado por una mayoría de personas pobres, de origen campesino, que fueron llegando desde distintos puntos del altiplano en busca de oportunidades de desarrollo. Cuando recorremos las afueras de la ciudad, encontramos una urbanización que se va mezclando con el paisaje rural, con casas de adobe
y animales domésticos para consumo o venta en pequeña escala, con pequeños sembradíos. Pero en la mayoría de los casos, la ciudad profundiza la pobreza y dificultades de las familias migrantes. La preocupación pastoral de Monseñor Jesús Juárez hace de él un obispo muy conocido y querido por el pueblo boliviano. Por ello, su trabajo incluye una gran variedad y cantidad de actividades. A nivel de la sociedad civil, el obispo es requerido en todo tipo de eventos, tanto para participar en una discusión sobre política nacional, como para ser padrino de promoción de los alumnos de una humilde escuela pública. Monseñor Juárez asiste a cada celebración importante sin hacer distinciones por el tamaño o la lejanía de la comunidad. ¿Y Jesús se quedó en el sepulcro o resucitó? Se ha resucitado. Ha resucitado. Sí. ¿Y dónde está ahorita? Estamos. En el cielo y en Aquí, la sí. comunidad, en medio de nosotros. Sí. A ver, Aymar parlan muntati gilata. Entonces, habla, vamos, tradúcemelo pues. Jesús haga hiwatata haktisio, ¿no? Entonces, Jesús haga acá, Jesús am chicas karakiosio. Como hombre de formación europea y católica, Jesús Juárez cree en la importante tarea de promover el diálogo entre las culturas. Pataki, hanchi hinagansal nakanyataki, wawanakasum hakinya pataki. Como cristiano y sacerdote, siente como misión propia conocer el idioma y las costumbres particulares. Solo amando a cada ser humano y a cada cultura se les puede proponer los valores del Evangelio como un camino para la vida y para una sociedad más justa y fraterna. Y qué cariño cuando aquel 18 de junio fui ordenado obispo auxiliar de la Arquidiócesis de La Paz. Y allí hice una profesión de fe y dije que si el Señor no me había concedido la dicha de nacer en esta querida tierra boliviana, que al final pudiera dejar aquí mis huesos para que fruto de este trabajo apostólico surgieran muchas vocaciones bolivianas que le dieran rostro propio a esta iglesia aymara del altiplano. En América Latina urgen los problemas y las necesidades, pero también son muchos quienes, motivados por su fe, buscan el modo de socorrer a los más necesitados. El mismo sol que los incas adoraron como rey renace hoy sobre el lago Titicaca. Su poder y esplendor nos entrega un nuevo significado: Cristo, la luz del mundo. Pues tuvimos la oportunidad de ver nada más un segmento de este documental acerca de uno de los tantos buenos pastores que tenemos en nuestra iglesia latinoamericana. Monseñor, pues de verdad, muchas gracias por esta labor que usted hizo por tantos años en el Alto, y pues ahora los retos a los que se enfrenta ahí en la Arquidiócesis de Sucre. Bueno, la Arquidiócesis de Sucre es una diócesis, la más antigua en Bolivia, ya con el nombre de la Iglesia de La Plata, ¿no? Donde pertenecía la misma Lima y Buenos Aires. Entonces es una iglesia que está instituida. Yo creo que el primer reto es dar vida, como dice el documento de Aparecida, a todas estas estructuras para que no se envejezcan, sino que se renueven al servicio del pueblo. Y entonces la evangelización, la promoción humana, la promoción integral es fundamental. Pero un desafío que yo he encontrado en la Arquidiócesis de Sucre es la atención al mundo universitario. Sucre es una ciudad universitaria con más de 50.000 estudiantes en más de 19 facultades, carreras, etc. Y creo que ahí la iglesia tiene que estar presente, porque ahí se forma el pensamiento, ahí se forman los futuros líderes y promotores de una nueva sociedad. Entonces la iglesia tiene que estar dentro. Y me he prometido
dedicar mis fuerzas a este gran desafío porque yo creo en la juventud y ojalá que las cámaras tengan la oportunidad de visitarme en Sucre y conocer esta bellísima ciudad, la arquidiócesis y su gente y su realidad cultural. Pues no cabe duda que habla como un buen salesiano, enamorado de los jóvenes y con un gran énfasis en la educación. Yo les digo siempre, ustedes me han robado el corazón. Ustedes, como San Pablo decía a sus comunidades, ustedes son mi alegría, ustedes son mi corona. Su Excelencia, pues muchísimas gracias de verdad por esta oportunidad que nos dio. Y si nos quiere dar su bendición episcopal para todos nuestros amigos. Bueno, yo voy a hacer como se hace ahora en Bolivia. La Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia dice que se tiene que hablar el castellano, un idioma originario y un idioma extranjero. Entonces yo le daré la bendición en 3 idiomas. Muy bien. Por si falla una, que la otra le ayude. Alguna pegará. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe ahora y siempre. Tatitu humanakampipad, take chaman diusaj, auki yoka koyanahayu, humanakar bendispan, ukamapan. Der Herr sei mit euch. Es segne euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Su Excelencia, muchísimas gracias. Yo le doy las gracias nada más en un idioma, pero danke. Bitte schön, und ich warte auf euch in Sucre. Les espero en Sucre. Gracias, Su Excelencia. Y amigos, muchas gracias también a ustedes que nos acompañaron el día de hoy en un episodio más de este su programa Donde Dios Llora. Si quieren conocer más acerca de la realidad de la iglesia en Bolivia y en otras partes del mundo donde se pasa necesidad y la iglesia sufre, no dejen de contactar la información que aparece al final de nuestro programa. Muchas gracias y hasta la próxima.